Hola, estimados estudiantes. Esto es Diseño Gráfico 5 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, ya nuestro octavo webinar perteneciente al segundo corte. Para este webinar, pues vamos a estar dando las pautas de cierre del segundo corte, el recordatorio de las actividades, las fechas de entrega que tienen disponibles. Asimismo, dar algunos tips para cerrar también el contenido, lo que es el contenido de la unidad 2 sobre normativa señalética, que también está referida, por supuesto, a las actividades que deben realizar para complemento y bueno, invitarlos a cualquier duda, comentario, inquietud, hacerlo por el foro de dudas, por la mensajería privada que tienen ustedes dentro del aula virtual. Asimismo, el uso del grupo de Telegram de Diseño Gráfico 5 para comentarios. Entonces, también es bueno, pues, resaltar las pautas en cuanto a lo que va a ser la revisión de las actividades, de las entregas, asimismo la evaluación y dónde se va a ver la calificación en el aula virtual. Recordarles que, bueno, una vez que se vaya haciendo este proceso, yo voy a estar avisando por el grupo de Telegram, así que deben estar pendientes para que vayan revisando su eh, calificación a nivel de notas y a nivel de retroalimentación. Y por si cualquier eventualidad, de repente con la entrega, quizás compartieron, recuerden que tenían que pues hacer un audio, entonces cualquier cosa, esos detalles que a lo mejor los enlaces no se lean bien, en fin, estar muy pendientes de ello. Igualmente, pues invito a revisar para que todas sus actividades estén bien hechas como se les solicita. En la semana, pues yo estaré revisando esa parte de las entregas. Por aquí, en el aula virtual, diseño gráfico, pues esto, ¿no? El corte, el segundo corte, que tiene un 30%, pues recuerden, comenzó el 22 de mayo, va a finalizar el 1 de julio, ese sábado 1 de julio. Eh, Recuerden también que para esto ustedes tenían, vamos a abrir aquí con los eventos, entonces se había pautado que para la semana 11, que es del 19 al 24, es decir, hasta este sábado, pues es entrega de actividades del segundo corte. Para la semana 12 se tiene que, es la semana que tenemos de evaluaciones, de revisión de actividades y evaluación como tal, por parte de la tutora en la plataforma, y hay un rango de revisión por parte de ustedes, esa retroalimentación. Entonces, por eso les digo que deben estar pendientes de su calificación para esa semana y pendientes, en dado caso, de anuncios que yo les haga a través del Telegram por motivado cualquier situación que se presente dentro de la plataforma. Así que les pido que estén atentos a cualquier anuncio. Y bueno, esa semana, una vez revisados y evaluados, pues finalizado ese proceso y de revisión, que ustedes estén conformes, ya dando conformidad igualmente dentro del Telegram, cuando yo les haga ese aviso y ustedes hagan esa revisión de calificación, pues se entrega al Departamento de Control de Estudio, a cada una de las extensiones. Entonces, para que estén pendientes de esas pautas de evaluación, de cierre del segundo corte. Entonces, recuerden, semana 11, que es la que está recorriendo, justamente terminamos el 24 y la semana 12, a partir del 26 al 1, pues estamos en ese proceso de evaluación, revisión de notas y entrega formal a los departamentos de control de estudio. Así que bueno, esa va a ser la dinámica. Recordarles también que, bueno, dentro de esa dinámica ustedes van a tener el botón en la parte de arriba, en la parte del bloque general,
de la calificación. Yo lo tengo aquí en inglés como grade, entonces sería la calificación, ustedes revisan, a mí me va a salir todo el listado de participantes dentro de diseño gráfico 5, entonces revisar sus calificaciones por allí. Algo como esto en calificaciones, a ustedes les va a salir algo así, parecido. Voy a colocarlo de esta manera, creo que es. Nanji, despiértate, ya te vi que estás acostada viéndome en la cama. Por favor, párate y no hagas eso. Este, entonces, fíjense que más o menos es algo así como lo que a ustedes les va a salir, parecido pues, a cada uno. Entonces, el primer corte, pues ustedes tenían el foro de diagnóstico, el análisis, esta sumatoria del 10% y luego tenían el catálogo, ¿no? Recuerden el foro de diagnóstico, eso fue la sumatoria del 10% y así. En el segundo corte, entonces ustedes tienen esta actividad de las frases célebres a nivel de foro, entonces por aquí se les va a ver más o menos, como les digo, parecido. Esto vale 20 puntos, entonces en lo posible de la semana, pues ya voy a ir tratando de corregir. Yo probablemente sea para fin de semana que ya comience a colocar ya la retroalimentación y la calificación. Asimismo, entonces está propuestas de sistemas señaléticos también en esta parte. Entonces les va a ver algo como esto. En mi caso, como les digo, pues a mí se me ve todo el listado de participantes. Entonces, pendientes. ¿Qué va a pasar? Para la primera actividad, que es la de los pictogramas, de las frases célebres, que está por aquí alojada en la unidad 2, al final, bueno, también un poco voy a comparar aquí, y tengo abierto el bloque de la izquierda, ¿sí? Que es de los eventos. Entonces, aquí, en esta parte, pues les va a salir, lo tengo que decir, como recordatorio, ¿sí? Entonces está la frase célebres, que es la misma que está aquí en las actividades, cierra el 24 de junio, definitivamente. Esa fue la primera actividad y esa estuvo prácticamente de primerita, entonces ya es bueno que estén todos terminando de entregar. Entonces aquí hay 15 entregas realmente y creo que ustedes son alrededor de 30. Entonces faltaría la mitad, así que a ponerse pilas con esto. Eh, Luego tienen la actividad de la propuesta de sistema de señalización. Entonces están estos recordatorios. Está el cierre, digamos, recomendado hasta el 24, ¿sí? Por allí, bueno, voy a extender estas propuestas hasta el 27, martes 27, dado caso, o sea, como para que tengan una holgura allí y no me estén diciendo, profe, se me cerró X, entonces para que tengan la holgura hasta el martes, solamente para el del 20%. Pensé que lo había extendido ya, pero entonces ya me di cuenta que está hasta el sábado, lo extiendo hasta el 27. Les va a aparecer probablemente en esta parte del bloque de la derecha ese recordatorio. ¿Sí? El primero es fecha recomendada hasta el 24 y el otro va a ser cierre definitivo. Entonces no es que sean otras actividades, es la misma actividad, pero haciendo recordatorio de eso. Y fíjense que ya se asoma, ya se está asomando lo que es las fechas del tercer corte. ¿Ok? Entonces, pendientes con eso, vale 40%, aquí están las fechas, pueden revisar acá, más o menos va a suceder lo mismo, entonces para que estén al tanto ya de lo que sería el tercer corte y pues el cierre del semestre, ¿no? Nos quedaría más alrededor de hasta el 12 de agosto, como dos meses más de actividades de la universidad, de semestre. Bien, entonces pendientes con esto, frases célebres, por favor, recuerden que esta actividad fue explicada en el webinar 5, ¿sí? En el primer webinar del segundo corte, webinar 5, para los que no hayan observado pues esto. Entonces lo pueden ir viendo y bueno, van más o menos analizando la actividad. Entonces, como les digo, hay alrededor de 15 apenas. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
18. Ah, no, ya hay más. Entonces faltan pocos por entregar. Bien, bien por eso. En el anuncio decía que había 15, pero bueno, bien por eso, porque ya me alivia un poco. Me preocupaba que solamente fueran 15. Entonces, y en la otra actividad de lo que es propuestas de señalización, que también lo puse como foro. ¿Por qué lo puse como foro? Porque quería que ustedes observaran también los trabajos de sus compañeros. O sea, se puso como tipo blog, un poco para que también tengan esas referencias de diseño de otros de sus compañeros que están también al mismo nivel y bueno, que haya esa, esa dinámica. Me preocupa un poco porque este era un poquito más complejo, ¿sí? Y no hay nada por allí. Y como les digo, pues estamos es 21, prácticamente a 3 días de cierre, ¿ok? Entonces, entrega la actividad 24. Como voy a hacer la sección y voy a colocar cierre definitivo de la actividad hasta el martes 27, sea lo que sea. De verdad, esta sí me preocupó. Yo pensé que había por lo menos 3, 4, bueno, no sé qué les pasó, pero esta había que hacerla, ¿no? Y tenían chance para ir revisando y preguntando. Total que bueno, ya es a riesgo de ustedes, ¿ok? Esta actividad se explicó en el webinar número 6, está explicada allí. Se hicieron también en el webinar número 7 algunas recomendaciones también y se ha manejado pues la parte de, del contenido conforme a lo que hay que hacer aquí. Bien, aquí ya he explicado de alguna manera esto. No sé si Nancy, que estás conectada, tienes alguna duda al respecto, algún comentario. Lo puedes escribir por el chat si quieres, mientras lo escribes o lo dices en el audio. Vamos a seguir revisando entonces la, la unidad 2. Recuerden, aquí están las lecturas recomendadas. Aquí revisamos el libro, el webinar pasado, donde habían recomendaciones de tipografía, de códigos cromáticos, de la parte de los signos, cómo se hacen los pictogramas, el uso de las retículas, todo aquello. Ah, ok. Kimberly, buen día, ¿cómo estás? Bien, dice Kimberly por aquí que no entendió lo que había que hacer en el cuadro. Sí lo puedo volver a explicar, ¿cómo no? Vamos a explicar el cuadro. En el cuadro, ustedes deben, vamos a hacer, vamos a irnos a la actividad. Específicamente en el cuadro, ustedes deben desarrollar pictogramas y en general las señales conforme a esta parte, ¿sí? Una señal de información del tipo informativa, una señal de orientación, una señal de seguridad o normativa o de norma, una señal para discapacidad, una señal para prevención de pandemias, ¿ok? Entonces son 5 señales, las cuales pues deben ser de diferente tipo. Pensar en que, por supuesto, va dirigida a una institución educativa, por lo tanto allí estamos haciendo identidad, estamos tomando en cuenta la identidad de la organización, ¿sí? En este caso de nuestro instituto Antonio José de Sucre, obviamente correspondiente a su extensión. Y la idea era visualizar los espacios para la mejor manera del diseño y imaginarnos dónde podría ser colocadas esas señales y bueno, en su conformidad, en su globalidad, pues a darle ese tratamiento de señalética, de sistema señalético, ¿ok? Precisamente porque ahí estamos incorporando la parte de identidad, en este caso educacional, y pues el instituto pues ya tiene
de alguna manera sus códigos en cuanto a lo que es su imagen, su identidad visual, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta para este momento. Entonces, en el cuadro comparativo se va a colocar el enunciado conforme a los tipos de señales, tal cual como se menciona al principio, una señal de información, muy brevemente, ¿ok? Se hace el enunciado. En el caso del pictograma, se coloca lo que es el pictograma con sus elementos, la parte de lo que son el signo, las flechas, si hay complemento de tipografía, pues también va allí. O sea, se coloca pues en sí la señal. Es como el resumen, el cuadro es el resumen de, digamos, de ese proceso de diseño que ustedes tuvieron para el programa señalético en sí. Luego, aquí en el mensaje se coloca lo que se supone debe expresar al usuario el pictograma, la señal, ¿ok? Entonces se va colocando allí en cada uno de los pictogramas. Y el espacio es, acuérdense que estamos trabajando para un espacio que está edificado, ¿sí? Una edificación. Entonces, allí vamos a colocar los espacios donde va ese tipo de pictograma o de señal que se diseñó, ¿ok? No debo decir que es un espacio abierto ni espacio cerrado, no, sí, es especificar el espacio porque sabemos que estamos trabajando para el instituto. Entonces, el espacio adecuado, esa área de la edificación, el cual pues esa posible señal puede ir. Entonces allí colocamos, a lo mejor va de repente, no sé, en las aulas o esa señal puede ir a lo mejor en la parte de seguridad, pues en otras áreas se mencionan, se listan allí los espacios adecuados donde puede ir esa señalética que están diseñando. No sé si con eso me estoy explicando para la parte del cuadro comparativo. ¿Por qué les pido que sea proceso de diseño? Porque es necesario. Es necesario que ustedes desarrollen los pictogramas a través de modulaciones, de retícula. Y por supuesto se va a pedir esos criterios de diseño con el audio, en el cual pues ustedes dicen por qué el color, por qué la tipografía, por qué el tema del pictograma, de la manera como lo están desarrollando, el por qué o qué criterios tomaron en cuanto a lo que es la identidad del instituto, ¿ok? Para el desarrollo de eso. Recuerden que son pictogramas, que los pictogramas deben ser de su autoría, deben ser propios, deben ser de su creación. Les decía también que, por supuesto, deben tener referencias, es válido las referencias que existen, pero que el diseño sea propio, ¿ok? Entonces, no sé si con eso me explico, Kimberly, que me preguntaste por allí. Ok, bien. Un poco también para reforzar, por supuesto, este webinar es para reforzar la actividad. Recuerden que yo les dejé dentro de la unidad 2, pues material complementario, son algunos ejemplos, está dentro de unos ejemplos, está también pues la parte de bibliografía, el cual pues ustedes pueden revisar. Entonces por aquí habla de norma señalética, pues un ejemplo, una de programa señalético, claro, está a manera de manual, que no es exactamente lo que vamos a hacer, pero sí hay elementos en los cuales ustedes pueden tener referencia a diseño para las señales. Y muy a propósito, pues lo coloqué allí para que revisaran por lo menos una referencia a nivel educativo de cómo se toma el programa señalético. ¿Sí? Lo hicieron a nivel de norma señalética de la Universidad de Málaga, ¿sí? Es como, lo toman, es parte de un manual. Entonces, fíjense, a nivel de manual, pues se hacen todas estas partes, lo que es la introducción, probablemente haya unos objetivos a cumplir, se señala la problemática, etcétera. Aquí a nivel virtual, que estamos en la clase de diseño gráfico 5, pues sepan
que, bueno, que se hace como un resumen, realmente se hace como, por eso pedí a manera de blog, hacer el resumen de ese programa señalético a través del cuadro señalético. Y por supuesto mostrar lo que es el proceso brevemente, pero significativo dentro de él, de cómo lograron ustedes esos pictogramas, esas señales, y por supuesto hacer el audio, es, digamos, sintetizado totalmente. Ya para el tercer corte, pues sí es necesario lograr hacer un manual de señalética, pero obviamente con otro ejercicio y con otras pautas, con otros espacios, en fin. Pero entonces, fíjense que se toma en cuenta dentro de este ejemplo que les he colocado de norma señalética para la Universidad de Málaga. Entonces, fíjense que toman en cuenta el código cromático que hemos estado hablando durante tanto en el primer corte como en este segundo corte, sí, de los colores que se toman en cuenta y tiene que ver un poco con este tema de la identidad que tiene esta universidad. De hecho, allí lo explican. Fíjense que en la parte del edificio tiene sus códigos cromáticos y en la parte de emergencia, pues va a tener sus códigos también cromáticos en tema de señales de seguridad, ¿ok? Pero nunca se sale de lo que es la identidad. Hablan también de la escogencia de la tipografía, ¿sí? De la tipografía básica para las señales. Igualmente para estos espacios, pues van a tomarse, digamos, por jerarquías dentro de lo que es este ejemplo, el tema de si es el rectorado pues digamos como que el, lo principal de una universidad que funcionaría como especie de directiva o coordinación, ¿sí? Entonces, la tipografía, de alguna manera, pues tiene esa jerarquía para mostrar, pues, esas divisiones o sí, esa jerarquía que tienen, pues, los diversos departamentos o las diversas aulas. Entonces, se muestra a través, gracias de la tipografía, ¿no? Estoy dando quizás datos o criterios de diseño también por acá. Entonces, también se muestra dentro de este manual, de estas normas, pues lo que son los pictogramas que están relacionados, por supuesto, a una caracterización, una personalización de lo que es el diseño. También, pues, ese tema de la identidad que tiene esa universidad, esa parte institucional, educacional, pues se adapta los signos y los pictogramas en ese sentido, ¿ok? Entonces se explica allí lo que son los códigos cromáticos de figuras, de fondos, y se toma en cuenta, pues, lo que les digo, esta parte de la imagen tomada o proyectada a través de estos pictogramas. La señalética en pictogramas, lo explican acá también, el porqué de estos elementos. Entonces aquí pues hacen una connotación quizás a lo que es la arquitectura. Recuerden que se habló de condiciones ambientales y condiciones arquitectónicas, entonces estos elementos se toman en cuenta un poco a nivel de criterios de diseño. Entonces se toma la parte de señalización exterior, ¿ok? Entonces, pues aquí ciertos elementos que van en el exterior a nivel de fachadas, las placas, que tengan relación, por supuesto, a esa configuración del espacio, de ese espacio edificado, del hecho arquitectónico que llamamos nosotros los arquitectos, y que con la señalética se complementa y pues ellos es como que se mimetizan, ¿no? Tanto señalética como la parte arquitectónica se mimetiza y se da como esa generación de la señalética, ¿no? Como que la arquitectura es el fondo y la señalética es lo que sobresale. Por supuesto, sin exagerar la colocación de las señales. Sí, no sé si me estoy explicando. Allí dentro de este ejemplo, pues explican también el porqué de las cosas, ¿no? También se hacen ciertas dimensiones, de cómo iría la tipografía, las señales, entonces ahí hay señales ya de información.
Como dije al principio, también pues se hizo el código cromático para las señales de seguridad, entonces pues también allí hay una señal de seguridad. Aquí los monolitos en el campus pueden ser a través de Totem, claro, por supuesto, pero son ejemplos a tomar en cuenta, ¿no? No sé si van teniendo alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, es válido totalmente. Aprovechen este último webinar. ¿Sí? Fíjense las dimensiones también. Fíjense que toman en cuenta lo que es la identidad, ¿no? Si han visto dentro de las imágenes que estoy pasando, se toma en cuenta lo que es el logotipo, el isotipo, ¿ok? Entonces, pendientes con eso. Y por supuesto está marcadísimo lo que es el código cromático allí, figura como color de fondo, color de contraste, ¿no? Aquí. ¿Sí? Entonces están como que apareciendo lo que son los espacios, la señalización de espacios y las placas. Aquí se toman en cuenta lo que son las alturas, las condiciones ambientales y la parte económica con respecto a lo que es el usuario. ¿Sí? Aquí parte ya de lo que son los pictogramas, señalética. Fíjense, cambia el código cromático a nivel de lo que es las señales de seguridad. Sin embargo, se mantiene lo que es esa configuración de los pictogramas, ¿sí? Y de lo que es esa jerarquía en cuanto a lo que es la tipografía. ¿Sí? Por ejemplo, esta señal de prohibición se complementa con el tema de la letra, de la tipografía y por supuesto de la identidad. Es decir, esta señal no la pudiéramos tomar para otro tipo de universidad, a pesar de que pudiera ser en otros edificios educativos, pero la marca o el nombre de la institución es totalmente identificativa, ¿no? Entonces, es por ello que se solicita que se tome en cuenta la parte de lo que es la institución educativa, el Antonio José de Sucre, como señalética, un sistema señalético para la institución. Entonces, eso debe estar presente. A lo mejor soy insistente en esto, pero es como para que les quede en la psiquis, ya cuando estén diseñando, que deben diseñar para ese tipo de organización. ¿Ok? Entonces, fíjense las señaléticas, puntos de información. Eh, Recuerden que los pictogramas son síntesis gráficas. ¿Sí? Okay. Por aquí otros, señalética, los aseos. ¿Sí? Entonces, también detallen que los pictogramas que hemos estado pasando, pues tienen esa relación, siempre mantienen esa misma línea gráfica que a ustedes les gusta que se les llame así, bueno, eso debe observarse dentro de esta actividad. La parte digamos, de control de seguridad, donde me supongo que hay una casilla de control, pues allí aparece un área vigilada, ¿sí? Y bueno, este sería un ejemplo. El otro no recuerdo, el otro archivo que aparece por allí, supongo que sí tiene que ver. De todas maneras, obviamente ustedes pueden ubicar bibliografía dentro del internet u otras referencias bibliográficas al respecto. Observar lo que es el video, siempre lo he recomendado por allí.
sistemas de información, no recuerdo qué era esto, pero bueno, vamos a revisarlo de todas maneras. Vuelvo a insistir, si tienen alguna duda, algún comentario, bienvenido es. Ah, bueno, aquí hablaba de esto, sí, desde la parte de, ya me acordé, de la parte de lo que es los componentes de la señalética, la parte de los códigos lingüísticos, lo que es la tipografía, ¿sí? Que son los signos, las letras, los símbolos de texto, las formas, tamaños. Tomar en cuenta pues también la parte pictográfica, ¿ok? Aquí les habla que son conceptos lingüísticos, pero traducidos a imágenes, o sea, como quien dice, lo que les dije, la síntesis gráfica. Entonces, se va a basar, para reiterar un poco esto, en la abstracción, en la estilización de imágenes reales, pero que son conocidas por el usuario. Hay un proceso mental que dice, como dice allí el autor, pretende ignorar los rasgos individuales para desarrollar rasgos genéricos universales. Entonces, allí insiste lo que es la síntesis formal dentro de lo que es el pictograma. Por supuesto, va a aportar un significado, lo que es la semántica, esa lectura de qué representa. Permite también, dentro de lo que son los elementos de la pictografía o esos distintos pictogramas que se crean, formar una unidad, un tema de característica formal, de estilo también, que es reconocido. O sea que si nosotros vemos un pictograma dentro de una edificación X, o en este caso de la actividad que sea educacional, pues ese pictograma debería, o esos pictogramas deberían tener un sentido de reconocimiento, o sea, que uno se parezca al otro en el sentido de esa eh, imagen, de esa característica del diseñador, si se quiere, ¿verdad? Algunos elementos que son reconocidos. No un festival de pictogramas, no es lo que se quiere, no diferentes estilos, sino que se mantiene un estilo dentro de lo que es la línea síntesis, dentro de lo que es esa línea gráfica, como bien dicen ustedes, que se mantenga durante el recorrido de los espacios y que la señalética pues intervenga de esa manera. Sí, ojalá me esté explicando y ojalá ustedes me estén entendiendo. Por supuesto, ese pictograma debe ser legible, debe ser visible a distancia, reconocible. Lo otro es los códigos cromáticos que tienen que ver con la parte del color, ¿sí? Donde se integra lo que es la señalética como tal y el medio ambiente o la parte de la condición arquitectónica o la condición ambiental, o sea, ya sea que en un espacio abierto o un espacio cerrado, como en el caso de la actividad, pues debe tenerse en cuenta a nivel de integración. Entonces, el color es importante en el caso, aquí habla de un hospital o debe ser totalmente distinto a lo que sería un supermercado, no puede suplir lo mismo, a menos que sea simplemente señal universal, ¿verdad? Pudiera suceder, pero en el caso de la señalética definitivamente no va a suceder. Es más, como les dije cuando estábamos observando este de la Universidad de Málaga, pues si nos traemos señales de la Universidad de Málaga hacia el instituto, pues no nos van a servir porque ciertamente manejan su propia identidad, ¿no? A pesar de que tengan el mismo uso educacional, educativo. Entonces, cada institución, cada organización, por muy uso que tenga o que sea el mismo, pues va a ser característico de su personalidad, de organización como tal, ¿ok? Entonces, pendientes con eso. Por eso insisto en que sus pictogramas de la actividad tienen que ser creados por ustedes. Bien, aquí pues habla un poco más de lo que es los signos, signos, todo esto de los signos cromáticos, un poco el resumen, esto lo vimos en una primera
unos primeros archivos de los webinars, creo que en el webinar número 5 se muestra, sin embargo recordar entonces esa síntesis, este esquema de lo que son los símbolos, ¿sí? Tienen la parte lingüística, tienen los icónicos y los signos gráficos, y por supuesto tomar en cuenta los códigos cromáticos. Eso es lo que deben aportar para la parte de la actividad. Asimismo, pues, tener en cuenta ese repertorio de la jerarquización de la tipografía, títulos o un tema principal, un espacio principal, luego algo secundario a través de lo que es el texto y, por supuesto, lo que son los signos, las flechas y el código. Asimismo, tomar en cuenta, y es importante, a pesar de que no se vea en el tema final de entrega de señales y de señalética, que deben partir necesariamente de una pauta estructural, de una retícula de módulos para poder lograr los pictogramas y a su vez también hacer la diagramación conforme a los signos o pictogramas y el complemento de la tipografía o lo que son estas flechas, todo eso. Entonces tiene que tener esa pauta de estructura, esa ley de diagramación, ¿ok? Así como ustedes lo logran para la parte de lo que es el diseño editorial, que se utiliza una diagramación, unas retículas, unas líneas, guías, todo eso, esa composición, pues por supuesto aquí, con mucha más razón, para poder lograr la síntesis de los pictogramas, de las señales, y esa organización certera de estos elementos que constituyen la señalética, pues es necesario el uso de una retícula, de una modulación, ¿ok? Porque además de eso, ustedes deben otorgarle a esas señales dimensiones reales, de escala 1 a 1, para que el usuario los pueda observar. ¿Sí? Entonces, pendientes con esto, el que no tenga retícula, yo creo que en el proceso de diseño que no se vea el uso de retícula y que no esté adaptada a ella, pues allí prácticamente se pierde el diseño, o sea, no hubo como un criterio. A lo mejor puede haber un concepto, sí, que puede estar muy bueno, pero si no hay ese uso de la retícula como base, entonces allí falta trabajo por hacer. No sé si me explico con esto. Espero que sí, y por eso insisto en que el uso de la retícula es necesario. O sea, va de la mano con el diseño de pictogramas, necesariamente, y con el diseño de señales, por supuesto. ¿Ok? Tomar en cuenta la normativa, por eso se dio la parte de normas. En las normas, recuerden, se explica lo que es se explica lo que son las dimensiones, se explica un poco lo que es la psicología del color, el por qué se utiliza y por qué se normó, ¿sí? Se coloca como norma. Kimberly, me estás rayando la pantalla, ¿ok? Entonces, esto es importante, la parte del programa señalético, entonces se dispone, fíjense, de algunas etapas, las cuales pues se toma en contacto la problemática, que ya lo hicimos, es el tema de observar la edificación, en este caso, ¿ok? Lo otro es la recopilación de la información necesaria, ya vamos a ver quién está haciendo. Bien. Se toma en cuenta entonces una organización del proceso de trabajo, que es lo ideal. También la parte del diseño gráfico, donde es lo que estamos haciendo, prototipos. Y luego de eso, pues se realiza la parte industrial, ya la impresión, los elementos se comprueban. Nosotros vamos a llegar hasta este proceso, hasta el paso número 4, que es la parte del diseño gráfico y esa preparación de los prototipos con el tema del cuadro comparativo de las señales, ¿ok? Para que estén atentos, porque se hacen más cosas. Fíjense que es un resumen. Luego, cuando uno hace el diseño, se manda a imprimir, se comprueban que funcionan, entonces se hace esa supervisión, se chequean y luego se hace ese experimento y se hace la práctica, pues.
Esos son los pasos de un programa señalético como tal. Pero como les digo, vamos a llegar hasta la parte del diseño con la comprobación del cuadro comparativo, por supuesto. La idea es saber los objetivos dentro de esto, pues mencionar o observar lo que son los procesos de diseño para la parte señalética, por supuesto, hacer la observación de lo que son los espacios y tomar en cuenta esos criterios y pues llegar a la parte del diseño de esos pictogramas, de esas señales. Ya para la última parte, que ya es tercer corte, pues sí, ya hacemos un poquito más cercano lo que sería la realidad, ¿no? Pero esas son las etapas, también para que ustedes tengan en cuenta que si en el caso de un proyecto que ya no es utópico, como en el caso de lo que sucede en la universidad, sino que ya sean casos reales, que ya estén en la parte profesional y en sus trabajos les toque realizar la parte de señalética, pues se hacen un poco más de cosas, se comprueban, ¿no? Pero allí les dice, dentro de este de este archivo, pues les dicen el tema de qué criterios se deben tomar en cuenta. Sí, la parte de tipología funcional, la parte de la personalidad, que he insistido en eso, la imagen de la marca, en el caso de la organización que estamos estudiando, y por supuesto tomar en cuenta esas condiciones, esos espacios, la parte ambiental y la parte arquitectónica dentro de lo que estemos diseñando. Puede que diseñemos, en el caso de la actividad, en temas de espacios cerrados, en edificaciones, pero también podemos diseñar o puede suceder que tengamos un diseño para un espacio abierto, el cual va a suceder para el tercer corte, ¿ok? Así que hay que tomar en cuenta pues esas condicionantes, ese contexto. Asimismo, también se hace, por lo general, que lo vamos a hacer para el tercer corte, se hace un recorrido de la información a través de lo que son los espacios por medio de un plano de distribución, ¿sí? Como la planimetría de la arquitectura de los planos, en el caso de los espacios, pues también se hace eso, se hace también como una entrega de una leyenda donde va cada señal, ¿sí? Como les digo, por tema virtual, pues imagínense, si lo hubiese mandado a hacer también el plano, el recorrido, el levantamiento y colocar, pues no nos iba a dar mucho tiempo. Por eso me preocupa un poco que a estas alturas, 21, pues no haya nada dentro del foro, ¿ok? Porque el 24, pues es la fecha recomendada de entrega. Así que bueno, a ponerse las pilas, espero que les rinda realmente. No sé si tienen alguna duda al respecto. Sí, aquí pues vamos en el tercer corte, esto pues puede ser importante porque vamos a trabajar ciertamente con alguna planimetría, alguna distribución de esta manera, ¿ok? Por aquí otra muestra de pictogramas, digamos, de lo que es real hacia lo que se convierte. ¿Y cómo se hace? A través de retículas, necesariamente. ¿Cómo se relacionan todos los pictogramas? Porque hay ciertamente una personalización para todos los pictogramas y fíjense que no pierde la unidad en ese programa señalético, ¿sí? Pero lo estén observando y lo estén analizando de esa manera. Habla del código lingüístico también, un poco lo pueden también revisar en este tema de esto. Hablamos de la ficha señalética, eso también lo vamos a implementar para el tercer corte, que es la parte técnica dentro de lo que son las señales, ¿ok? Donde se habla de la parte de su ubicación de la señal en el plano, los tipos, que ya los sabemos diferenciar, de alguna manera ya estamos en ese proceso, tipos de señales, los tipos de señales a nivel de cómo se van a imprimir, cómo se van a colocar, si es en colgante, si es un tótem, si es en un mural, una pared, si es un directorio, una cartelera, en fin. Se va tomando en cuenta lo que es el material y por supuesto las dimensiones, el texto, la altura de texto, los pictogramas,
los colores, o sea, se va haciendo toda una descripción técnica de lo que es eso. Entonces, eso lo vamos a hablar también un poco en el tercer corte, lo que es la ficha señalética, los módulos compositivos ya dentro de lo que sería la parte de un componente como es la pared, en fin, eso se va a ir haciendo conforme a lo que es la ergonomía, la antropometría del usuario. Fíjense que casualmente todo se reticula, ¿sí? Se hace. Bueno, cerrado el Zoom, porque bueno, se acabaron los 40 minutos. Por aquí les invito a terminar de revisar el archivo que acabo de abrir, un poco para que complementen entonces esa parte del programa señalético que necesitamos, ¿sí? De estos elementos que se dicen, y también tomarlo en cuenta para los temas del tercer corte, el cual pues ya es un poco más amplio la parte de lo que va a ser el manual de señalética, asimismo lo que va a ser la ficha señalética y todos esos elementos que vamos a utilizar. Muchas gracias por la atención. Recuerden foro de dudas o la mensajería por estos días o el grupo de Telegram. Hasta el 24 pues puedo, digamos, cubrir las dudas que tengan así mayores, pero se cierra al 27 esta última actividad, el 20. Gracias.